En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos entonces aquí con nuestra serie Protección. Hoy vamos a ver algo, crecimiento y protección. ¿A qué nos estamos refiriendo con crecimiento? Hoy vamos a ver la protección desde un ángulo interesante. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a Marcos capítulo 4, en el versículo 30. Vamos a leer aquí unos 3 versículos de algo lo cual el Señor aquí nos está compartiendo. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Continúa. Es como un grano de mostaza, dice Jesús, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vamos entonces aquí a aplicar esto de acuerdo a lo que entendemos también en el crecimiento, como aquella semilla que una vez es sembrada, crece, dice, crece esa semilla. Y crece, y tiene unas características, pero también cumple funciones. Tiene responsabilidades, podríamos decir, porque con el crecimiento vienen responsabilidades. Y el crecimiento aquí se entiende, no un crecimiento, pues, allí no un crecimiento que no es integral, sino un crecimiento total. O sea, va creciendo, va madurando, pues tiene responsabilidades también. Cuando inicio mi vida cristiana, cuando yo soy una nueva criatura, cuando yo recibo a Cristo, pues se inicia en mí ese proceso de crecimiento. Soy como aquella pequeña semilla. Pero se va iniciando este proceso de crecimiento. Y he de crecer. Y voy creciendo. Y cada vez voy creciendo más y más. Bueno, aquí me dice que esta semilla se hace la mayor de todas las hortalizas. Y el crecimiento involucra algo. Que yo crecer más que otros en este mundo. O sea, más que las personas del mundo, yo tengo que crecer más que ellos. En todo el sentido de la palabra. Tengo que crecer espiritualmente. Bueno, las personas del mundo, ¿cómo pueden crecer espiritualmente? Pero tengo que crecer en todos los aspectos de mi vida. En mi manera de pensar. Tengo que ser maduro en mis decisiones. Tengo que crecer en mi área emocional. En todo tengo que crecer. Por supuesto, iniciando o fundamento de mi crecimiento espiritual. Pero también dice que comienza a echar ramas y grandes. ¿Para qué? Para brindar sombra y protección a otros. Dice que incluso las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, el crecimiento también es para brindar protección a otros. Por eso crecimiento y protección. También Dios nos ha puesto para brindar protección a otros. Hay que crecer. Proverbios 27:3 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente. Hay que ser diligente, conociendo y mirar con mucho cuidado por los rebaños. Conoce y mira. Conoce y cuida. O sea, también yo he de brindar protección. Y aquí es un mensaje para los varones. También han de brindar protección, pero han de crecer integralmente. Yo no puedo quedarme estancado en mi vida cristiana. Tengo que brindar también protección a otros. Tengo que crecer. Y entonces las ramas se van extendiendo y otros van a poder experimentar esa sombra.
para brindar sombra y protección a otros. Para eso son las ramas que Dios ha puesto. Y yo he de brindar también eso, protección a otros en momentos de crisis, he de brindarlo. Pero qué tristeza que los cristianos en tantas ocasiones se unen al pánico, a las conspiraciones, se unen inclusive pues a la onda que se está moviendo en el mundo, a la zozobra. El mundo se va a acabar, llenando esto de pánico, ¿no? Pues para eso, por cierto, fue nuestra vigilia del día sábado. Si usted se la ha perdido, pues por una razón u otra no pudo verla, pues le recomiendo que la vea. Bueno, es un poco largo y hablamos precisamente de esto, de lo que involucra los últimos tiempos. Pero desde el punto de vista bíblico y no sensacionalista. Hemos de crecer y brindar sombra a otros. José, aquel José que fue puesto en la cárcel, recién llegado a Egipto. Bueno, al poco tiempo relativamente llegar a Egipto. Pues no de manera voluntaria necesariamente. Nos dice aquí Génesis 49, que fue puesto en la cárcel, por supuesto de manera injusta, humanamente hablando, pero todo esto estaba dentro de los planes sobrenaturales y por qué no decirlo maravillosos, esos planes maravillosos de Dios. Versículos 22 al 23 dice, el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Vean, aquí vemos que José estaba pues siendo acusado de un delito demasiado grave. Además que tenía como testigo y como víctima básicamente a una distinguidísima, entre comillas, mujer pues egipcia, la esposa de Potifar. Fue acusado, resumámoslo de una manera muy clara, por intento de abuso. Algo gravísimo, por intentar abusar de una mujer. Entiéndase, abuso sexual, para hablarlo claramente. Delicadísimo. Pero miren, el testimonio de José. El carcelero mismo se dio cuenta que esto no era así. ¿Por qué? Porque él conoció a José, hasta tal punto que puso en manos de José el cuidado de todos los presos, todos aquellos que estaban ahí en prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Era porque José así lo decía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna, dice el versículo 23, de las que están al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios prosperó el cuidado de José, de todos los presos que estaban allí. ¿Qué fue José? José fue sombra en ese momento. A pesar de ser un hombre joven, miren cómo él creció, era maduro espiritualmente. Seguía creciendo, por supuesto. Yo sigo creciendo mientras yo esté aquí en la tierra. Yo estoy todavía en etapa de crecimiento. Todavía estoy en esa etapa y lo seguiré. Y seguiré en esta etapa, aquí en esta tierra, todos los años de mi vida. Creciendo de acuerdo a la estatura de Cristo, por supuesto, teniéndolo a Él como nuestro parámetro. Pero ¿qué hizo José en la cárcel? Miren, aquí él pudo haber tranquilamente, y sería justificado humanamente, pero ¿por qué estoy aquí? Si yo soy inocente, el sistema no funciona, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó? Mi papá, ¿por qué no me ha venido a buscar? Bueno, tantas cosas pudo haberse preguntado José. Pudo haber sentido conmiseración por él mismo. Tiene razón, seguramente, si se hubiera quejado. Pero ¿qué fue lo que hizo José? Él fue sombra para otros. Qué testimonio tan maravilloso del joven José que nos da a todos. Qué lección tan dura, tan grande nos da José. Crecer para proteger también a otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante ese tiempo los presos estaban bien. Hoy en día, por ejemplo, encontramos motines en cárceles, encontramos hacinamiento, conflictos. No, todo eso desapareció porque estaban al cuidado de José. José fue protección para ellos. Cantares 2, versículo 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Bajo la sombra del deseado me senté. Sea protección usted para su esposa, sea protección usted para su familia. Póngalos bajo su sombra. Para esto, crezca en el Señor, crezca espiritualmente, crezca para proteger.
Vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor y Dios, a esto nos has puesto tú también, para crecer. Gracias, Señor. Yo soy como aquella semilla, pero no quiero quedarme estancado. Yo quiero crecer. Y Dios, tú me pones a crecer, sí. Pero también como aquella semilla de mostaza, para crecer, para brindar sombra también, como aquellas aves que encuentran sombra bajo sus hojas, bajo sus ramas. Así, oh Dios, tú me has puesto también, porque con el crecimiento vienen responsabilidades. Y José asumió esa responsabilidad. Señor, hay tantas cosas las cuales seguramente yo tengo en mí, pero Dios, no. Tú eres el que está en mí. Y por preocuparme por mis cosas es que yo no crezco. Por ensimismarme, por mi egoísmo, es que yo no crezco. Señor, por justificarlo todo, es que yo no crezco. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es que no crezco, Señor. Pero como José, oh Dios, así yo quiero crecer. Sí. Dios, y José tomó la decisión de cuidar a otros, de brindar sombra. Ahí tú lo estabas formando, Dios, a José, y tanto que hiciste en su vida a lo largo de todos sus años. Porque la vida de José fue esa, una vida de brindar sombra y protección. Ahora, que Dios entonces los lleve a crecer. Que Dios los lleve igualmente. Aquel que es su protección los lleve también a proteger a otros, a proteger a sus familias, a proteger su entorno, a cuidar de ellos, a ser de bendición y de sombra a sus vidas. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que día a día nos acompañan transmitiendo este programa. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayó Estéreo en la hermosa Guajira colombiana y en el corrimiento del Jardín, aquí en el Bajo Cauca colombiano, el Platino Estéreo. Antes de irse, por favor, comparte este video con otros si usted así lo considera y regálenos un me gusta ahí en su dispositivo si así usted ha visto que ha sido bendición este programa. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.